El tema va a ser terminar un poquito sobre la fe Sí, y empezar a hablar sobre la fe, sobre el credo y sobre la existencia de Dios y sobre perfecto, la unidad y la Trinidad de Dios. Eso va a ser los dos temas, digamos, de hoy. perfecto. Yo estuve viendo en los resúmenes de vida cristiana y vendría a ser la clase 5, más o menos. Perfecto. Viendo el tiempo del video, ¿no? Claro, sí. Sí, Hola, Pachu. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, entonces en las clases anteriores estuvimos viendo acerca de, de cómo los hombres buscan a Dios, de cómo Dios dándose cuenta de que al hombre no le resulta tan fácil conocerlo por sus propios medios, por su propia capacidad intelectual y por sus propios medios humanos, Dios sale al encuentro del hombre y le explica al hombre, yo soy Dios y soy así. Ahora, se lo va diciendo de a poco, ¿no? Entonces, la respuesta, Dios le dice, bueno, yo te cuento esto, pero bueno, vos me podés creer o no. O sea, la fe es la respuesta que el hombre le da a Dios cuando tiene confianza en lo que Dios le está revelando. Entonces, habíamos visto en las clases anteriores algunas características de la fe. A la persona no se la puede violentar para que crea algo, porque la fe, el acto de fe es un acto libre. Es un acto que está basado no tanto en la capacidad intelectual de la persona, sino que está basado en esa confianza que la persona deposita en aquel que le está revelando algo, ¿no es cierto? O sea, el acto, decir que una persona está realizando un acto de fe, es decir, que una persona está realizando un acto de confianza. Y por tanto, lo primero de la fe es que uno le cree a alguien. Después que uno cree en algo, pero en principio le cree a la persona que le está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, hemos visto cómo la fe, una de las características que tiene es que ilumina la realidad. Vimos que la fe y la razón son como las dos alas, decía Juan Pablo II, por las cuales el hombre se remonta hasta el conocimiento de la verdad. Entonces, es cierto que la fe nos arroja una luz, nos da una capacidad para ver mejor la realidad, para conocer mejor la realidad. Chesterton decía que la fe y la razón son como, como los dos ojos, ¿no es cierto? Uno ve con un ojo y ve una parte, y con el otro ojo, cuando ve con los dos ojos, tiene, podríamos decir, como la mirada amplia, ¿no? Cuando ve con uno solo, ve, está bueno mirar la realidad con los dos ojos, de la fe y de la razón. Además, otra de las utilidades, podríamos decir, de la fe, es la de que nos abre a un mundo muchísimo más amplio que el mundo que nosotros nos pudiéramos imaginar. A mí me divierte mucho una historia de un chico que se llamaba Pachi, que era navarro, ¿no? De Pamplona. Navarra es una zona muy verde, muy linda, llena de montañas, y muy fértil, y tiene unos paisajes realmente espectaculares. Y entonces ahí, cerca de las inmediaciones de Pamplona, hay un lago, que es el lago de Yesa, ¿no? Sí, Yesa. Entonces ellos le dicen el pantano, ¿no? Los españoles, ellos son los que inventaron el idioma, ellos le ponen el nombre. No es en pantano en el sentido de que uno se empantana ahí adentro, pero bueno, así lo llaman ellos, el pantano de Yesa. Y Pachi era un adolescente de 15, 16 años, copado con todo su territorio. O sea, el tipo pensaba que, bueno, el lago Yesa es como, a mí me hace acordar al lago San Roque, ¿no? O sea, es un lago grande y bueno, rodeado de montañas, muy lindo. Entonces, Pachi estaba recopado con el pantano de Yesa. Para él, el pantano de Yesa era lo máximo que uno podía imaginar. Entonces, en un momento determinado, ya a sus 16, 17 años, va a San Sebastián.
San Sebastián está sobre el mar Cantábrico. Entonces, a la gente, a los navarros y a los vascos en general se les dice que tienen la boina enroscada, es decir, la boina enroscada viene a significar, tienen la boina encajada acá y la boina no les impide mirar más allá de, ¿no? O sea, le impide tener una visión panorámica. Entonces tiene la realidad como muy acotada. Esta es lo que los molesta, los cargan a los navarros y a los vascos con esta cosa. Entonces, bueno, Pachi, recopado con el pantano de Yesa, va a San Sebastián, va a la playa, mira el mar y el tipo dice, ahí va, dice, si esto es más grande que el pantano de Yesa, dice. Tipo, no se podía imaginar algo mejor y más espectacular que lo que él había visto toda su vida, ¿no? Bueno, ¿por qué me gusta esta anécdota? Porque cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros tenemos fe en Dios, se nos abre un mundo mucho más maravilloso del que nosotros habíamos visto y del que nosotros habíamos soñado. Por ejemplo, fíjense, Abraham es el padre de la fe, ¿no? ¿Quién era Abraham? Era un hombre inmensamente rico, tenía muchas tierras, tenía muchos ganados, tenía muchos servidores, pero no tenía hijos. Entonces, Yahvé, Dios, le promete que va a ser el padre de un gran pueblo. Y entonces, pero le dice, hola Adriana, ahí lo voy a aparecer. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por los saludos de cumpleaños. Bueno, entonces le dice que lo va a hacer padre de un gran pueblo. Y entonces, pero para eso le dice que tiene que salir de su tierra, de la casa de sus padres, y tiene que ir a ese lugar que él le va a señalar, ¿no? Entonces, y en general podríamos decir a todos los que Dios elige para alguna misión, a todos ellos les pide que tengan confianza en Él, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pedro también era un hombre que era, era un pescador del mar de Galilea, era también de un lago así del estilo, podríamos decir, de, del pantano de Yeso, del lago San Roque, ¿no? Pero dice, ahora te llamas Pedro, ahora tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te vas a llamar Pedro porque sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Es decir, el futuro de aquel hombre ya no va a ser el mar de Galilea, sino que va a ser todo el mundo, el universo, ¿no es cierto? Los 7 mares, podríamos decir, ¿no? En el caso de la Virgen, bueno, la Virgen también, ella había elegido, todas las judías querían tener hijos para que de ellas naciera el Redentor, y la Virgen había renunciado a la posibilidad de tener hijos. Y sin embargo, Dios se mete en su vida, le propone otra cosa distinta y le propone aquello con lo que todas las mujeres de Israel soñaban, ¿no es cierto? Y ella, habiendo renunciado a cosas lícitas, por creer al Señor, por creer a Dios, ella termina siendo la madre del Redentor, la madre del mismo Dios. Bueno, evidentemente para eso hay que meterse en este mundo, ese mundo distinto que es el mundo de lo que uno no ve, es el mundo en el que uno no tiene ninguna seguridad. ¿Qué seguridad tengo yo de que será cierto esto que vos me estás diciendo? Dios nos pide esa confianza, ¿no? Nos pide la fe. Pero cuando nosotros aceptamos, se nos abre ese mundo, que es un mundo distinto, que es un mundo maravilloso y que es espectacular. Por eso también Dios premia la fe, porque tener fe es de alguna manera arriesgarse, tener fe es jugarse por él. La persona que tiene fe es una persona que se está jugando por algo que todavía no ve. Por eso está absolutamente meritoria. Muchas veces vamos a tener que atravesar por tentaciones contra la fe. Por ejemplo, hay cosas muy difíciles de entender. Y entonces, y es muy difícil muchas veces seguir manteniendo la fe a pesar de esas dificultades. Por ejemplo, hay momentos en los cuales pareciera como que Dios fuera impotente, como que Dios no tuviera el poder
de vencer determinadas dificultades. O podemos atravesar por momentos en los cuales dudemos de la justicia de Dios, o dudemos de la misericordia de Dios. Hay momentos duros en la vida de los seres humanos y eso nos puede llegar a pasar. Y bueno, la fe puede ser también, podríamos decir, puesta a prueba. Por eso la fe requiere, podríamos decir, de toda la bondad del corazón humano y de toda la generosidad del corazón humano. Y requiere también de la gracia de Dios, porque en última instancia la fe no se alcanza con nuestras propias fuerzas, ¿no? Para poder tener fe necesitamos realmente que el Señor nos dé una gracia especial. La fe es propiamente un regalo, ¿no? Es un regalo que requiere de algunos requisitos, podríamos decir. Para que el regalo nos llegue, requiere por lo menos el requisito de la humildad, ¿no? En el Evangelio se ve que las personas que hacen verdaderos milagros, que consiguen verdaderos milagros, son las personas que son humildes. Por ejemplo, vieron aquella mujer que tenía ese flujo de sangre, que se va en silencio y va sin decir nada y toca el manto de Jesús, ¿no es cierto? Una mujer que quería pasar desapercibida, no quería ser el centro de la escena, no quería robarle tiempo a Jesús, una mujer que lo que estaba necesitada, ¿no? O el centurión que le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? O la cananea que cuando Jesús le dice que no es lícito darle la comida a los hijos a los perros, bueno, Jesús la trata mal, podríamos decir, ¿no? O sea, es difícil entender por qué Jesús le dice eso. En definitiva está poniendo a prueba su fe, ¿no? Y le dice ella, bueno, pero también los perros, los pardillos, comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. O sea, es una mujer que humilde, totalmente humilde, y que no está pensando en su dignidad o en que la trataron mal, sino bueno. Entonces, esta es bueno, la fe tiene todas estas ventajas, podríamos decir, ¿no? Todas estas riquezas, que nos sirve como una luz para ver la vida que nos toca vivir y también nos abre a ese mundo muchísimo más rico, ¿no? Que es el mundo que... Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama Mi Getsemaní, donde dice... a ver, lo tengo, sí, es muy lindo, me gusta mucho toda la canción. Dice, pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto, ¿no? Mi corazón solo acierta si se abraza a tu proyecto. Podemos tener nosotros muchos proyectos y muchas cosas muy buenas, está muy bien que tengamos proyectos, ¿no es cierto? Pero cuando nos abrimos a los proyectos divinos, toda esa maravilla, aunque sean cosas buenas las que nosotros hayamos pensado y planificado, el Señor nos las agranda. Bueno, entonces, ¿en qué creemos nosotros los cristianos? Acá podríamos decir, empezamos como otro tema, ¿no? Es el contenido de nuestra fe. Bueno, fundamentalmente los cristianos creemos en Dios, Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y que es un solo Dios y son tres personas distintas. ¿Por qué creemos nosotros esto? Lo creemos porque el mismo Dios lo ha revelado, porque el mismo Dios lo ha dicho. Nosotros no podemos llegar a esta conclusión a través de, qué sé yo, simplemente del análisis de la naturaleza, a través de nuestra inteligencia. No, tiene que venir el mismo Dios y contarnos cómo es esto, ¿no? Esta revelación Dios no la hizo toda de una vez, no la hizo toda de golpe, sino que fue yendo de a poquito. En el Antiguo Testamento, en la antigüedad, todos los pueblos eran politeístas, es decir, tenían más de un Dios. ¿Vieron cuando Pablo va al Areópago de Atenas? Ve que la ciudad de Atenas está llena de estatuas
a los distintos dioses. Cada dios tenía una estatua, y tenían una al dios desconocido. Bueno, no solamente los griegos eran politeístas, sino que todos los pueblos eran politeístas. Lo primero que hace Dios al crear su pueblo, al fundar ese pueblo suyo, el pueblo elegido, el pueblo judío, lo primero que hace es enseñarle que hay un solo Dios. Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses. Yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, el que te condujo por el desierto con mano poderosa, el que te libró de las manos del enemigo, el que te llevó a esa leche que emana, a esa tierra que emana leche y miel. Bueno, entonces Dios al pueblo no le podía decir al pueblo elegido que él era Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en medio de aquel universo que era politeísta, quizás hubieran aquellos hombres interpretado que había tres dioses en vez de uno solo. Entonces Dios de a poquito, ¿no es cierto?, los va conduciendo. De hecho, para los judíos eh, es una dificultad seria, ¿no es cierto?, el decir que Jesús, cuando Jesús afirma que Él es el Hijo de Dios y que Él es el mismo Dios, les resulta muy difícil aceptar esto, ¿no es cierto? Precisamente porque estaban muy imbuidos, o sea, muy metidos en lo que era el monoteísmo, entonces para ellos era una dificultad, era un obstáculo para la fe. Bueno, entonces de a poco Jesús es el que nos revela que existe un Padre, que existe un Hijo y que existe un Espíritu Santo. De alguna manera en el Antiguo Testamento estaba como insinuado, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, ¿no? Pero bueno, son algunas insinuaciones que solamente se pueden llegar a entender después de que Jesús hizo esa revelación plena y absoluta. Bueno, esto, yo hoy terminaría acá con esta clase y nos ponemos después otro día para continuar. ¿Se les ocurre algo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se les ocurre alguna cosa? Tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. Bueno, tratándose de misterios, las preguntas pueden ser infinitas. Pero bueno. Después también, o si quieren, pueden mandarle después a Agustina las preguntas que ustedes quieran, y entonces se las mandan. Padre, Miri, sí, tengo una pregunta. Más que nada, quizás, hablando de lo primero que dijiste, que vos hablaste de, bueno, el mundo de Dios, maravilloso, y que, bueno, es un mundo distinto y nuevo, que quizás no todos lo conocen, o bueno, no todos lo conocen en su misma profundidad. Entonces quizás como, más hablando cómo comunicarse o cómo tratar de entender quizás a gente que no conoce ese mundo, y que también parte de ese mundo es poder comunicarnos con todos, quizás hasta aquellos que no son capaces de llegar ahí. Entonces como eso, como cómo comunicamos o intentamos hacer que esas cosas lleguen a aquellos que quizás no tienen acceso a ese mundo. No sé si me explico. Sí, perfecto. Es que ese es el trabajo que tenemos que hacer, eso es lo que Jesús nos dice que nosotros tenemos que hacer, es nuestro trabajo, el trabajo de los cristianos. Ya, me viene ahora a la cabeza una anécdota que me encanta. Realmente no sé si es verdadera o no, si es una historia verdadera o no. Iba un grupo de empresarios a tomar un avión, ¿no? Y entonces iban a perder el avión, entran al aeropuerto a los recontrapiques, y en esa carrera suya atropellan a una chica que estaba vendiendo flores. Siguen de largo, y entonces todos siguen de largo menos uno.
uno de ellos se da cuenta de lo que había pasado y entonces, a riesgo de perder el avión, da vuelta sobre sus pasos, se acerca donde está la chica, ve que la chica era ciega, que estaba llorando, le habían tirado los floreros. Entonces él se queda escuchándola, ayudándola para levantarse, la arregla, le ayuda a arreglar las flores, le compra un ramo de flores, le pide perdón, o sea, se queda con ella un rato, incluso a riesgo de perder el avión. Bueno, entonces cuando este señor se está yendo, ella lo llama, ¿no? Y le dice, señor. Entonces él se da vuelta otra vez y le pregunta, sí, decime qué pasa. Y entonces la chica le dice, señor, ¿usted es Jesús? A mí me copa esa... ¿Por qué? Porque ese hombre era como Jesús que estaba pasando, ¿no? Aquella chica que era ciega, que probablemente no conocía a Dios, pero quizás habría oído hablar, ¿no es cierto?, de la bondad de Jesús y de la misericordia de Jesús. Entonces ella lo podríamos decir como que lo experimentó, ¿no? O sea, entonces las cosas de la fe hay que transmitirlas, y nosotros tenemos que decir en quién creemos, tenemos que decir que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Pero fundamentalmente también tenemos que hacer como los apóstoles, porque los apóstoles le preguntaban, ¿no es cierto? Decían, queremos ver a Jesús. O sea, ¿qué hacían los apóstoles? Los llevaban hasta Jesús. Nosotros, ¿de qué manera podemos llevar a la gente hasta Jesús? La podemos llevar iluminándolas con la luz del Evangelio, con la luz de la revelación, pero también con, sobre todo con el contagio de lo que es, la fe se basa en la confianza, ¿no? La fe se basa muchas veces en haber participado de una manera viva de lo que es esa vida de Cristo, ¿no? Hay otra anécdota que también me encantó, esta sí que es real y la viví yo, soy testigo de primera mano. Le fui a llevar la comunión a una señora que estaba casada con un japonés. A la señora le decían Miki, estaba pobre, destruida físicamente, estaba muy mal de salud. Y bueno, llevaban varios años de casados, y entonces le doy la comunión a esta señora y me despido. Entonces el marido, el ponja japonés, se acerca hasta el ascensor y me despide en el ascensor, y entonces yo le pregunto si él cree en Dios. Y él me contestó una cosa preciosa, dice, yo creo en lo que cree Miki. O sea, ¿por qué? Porque a esa mujer le había hecho la vida, le había hecho feliz. O sea, todo lo que ella le había dado a lo largo de su vida había sido algo bueno. Entonces, ¿en quién iba a creer él? Le iba a creer a, qué sé yo, a las estrellas de televisión. ¿A quién le iba a creer? Le iba a creer a los magnates, a los tipos que... No, él le creía a su mujer, que era quien le había mostrado lo que era realmente el bien, lo que era la bondad, ¿no? O sea, por eso está bien, digamos, tenemos que tener una doctrina recta, pero para transmitir la fe no alcanza la doctrina recta. Para transmitir la fe lo que tenemos que hacer es poner a la gente al lado de Jesús, o sea, presentarles a Jesús. Intentar, en la medida de las posibilidades, ¿no es cierto? Para eso es comprometedor para nosotros, porque nosotros tenemos que parecernos a Jesús para poder transmitir eso, ¿no? Pero no es una cuestión menor. Está bien tener argumentos doctrinales. Por eso yo acá, digamos, en estas clases tampoco pretendo que sea una clase de teología en el sentido de que sea de un estudio profundo de la escritura o de la revelación. Prefiero, digamos, darles como las grandes líneas, ¿no es cierto? Y después, en todo caso, ver un poquito también
estas cosas prácticas acerca de qué manera acercarse a la gente, ¿no? Y de qué manera transmitirlos. Buenísima tu pregunta, Miri. Me gusta. ¿Vieron? Vieron que tienen que intervenir. Si ustedes no intervienen, no salen estas cosas. Porque no está en el, podríamos decir, en el programa. Pues. Sale en el diálogo, en la cosa vivida. ¿Eh? Por eso me gusta mucho la interacción. ¿Eh? Sigo insistiendo en eso. Así que métanle. Bueno, José, ¿vos pones entonces la próxima fecha, el horario? Ah, pero ¿no hay una segunda clase ahora? No, nos quedamos ahora. Listo. Hacemos estas cosas, ¿eh? Dale, perfecto. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Gracias, José. Chao, hasta luego. Chao, gracias, padre. Gracias. Chao, gracias, padre. Chao, chao. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.